La subida media de las pensiones en Galicia no llega este año a 2 euros al mes. Políticos de todos los colores han prometido durante los últimos años que no iban a bajar las pensiones. Claro que la palabra bajar parece que significa cosas diferentes en función de quién la pronuncie. Habría que preguntarse qué quiere decir este incremento cuando la luz ha subido este año 9 veces más. Con un sistema de pensiones que cambia incluso en la manera de calcular. A partir de ahora vamos a tener que estar pendientes de la esperanza de vida, pero también de la situación de las arcas públicas, y con una población cada vez más envejecida y unas arcas públicas y unas tasas de desempleo escandalosas, la pregunta que nos hacemos es si es sostenible el sistema de pensiones. Si usted ha cumplido los 50 años, este año va a recibir una carta del Ministerio de Empleo en la que le explica qué es lo que va a cobrar, cuál es la pensión que va a cobrar cuando se jubile. El objetivo, que cada uno conozca exactamente cuál es su expectativa de pensión para poder hacer lo que considere oportuno con respecto a su ahorro en el futuro. Hay quienes ven en esta iniciativa, en esta comunicación, una especie de empujoncito, una especie de aviso a navegantes para que se contraten más planes privados de pensiones, planes que recomiendan organismos como la OCDE para aquí, para España, y con los que nos bombardean cada vez más los bancos con sus nuevos proyectos de publicidad. Ante una situación como la actual, hoy queremos preguntarnos y queremos buscar alternativas y soluciones a la jubilación. El Gobierno echará mano de los ahorros para pagar las pensiones. Por tercer año consecutivo, el Ejecutivo sacará dinero del Fondo de Reserva. A este ritmo quedará solo efectivo para 5 años más. El pronóstico no es nada halagüeño. Menos trabajadores en activo y más jubilados con una alta esperanza de vida. Una suma muy simple que no da. Y es que España va muy bien para los de siempre, para el banquero, para el alcalde y para nuestro presidente. En Galicia hay solo 1,3 cotizantes a la Seguridad Social por cada pensionista, por lo que la sostenibilidad está en la cuerda floja. De hecho, en nuestra comunidad ya hay 100.000 jubilados y parados más que gente trabajando. Una realidad que hace peligrar las pensiones del futuro. Los bancos lo saben y aprovechan su oportunidad. Los planes de pensiones se abren paso en una sociedad con miedo. Solo el 5% de los españoles se siente tranquilo respecto a sus ahorros de cara a la jubilación. 2 de cada 3 están preocupados por no tener un nivel adquisitivo que les garantice un buen retiro. Y los bancos lo saben. A la hora de planificar la jubilación, es importante tener en cuenta los gastos a los que deberemos hacer frente y los ingresos con los que contaremos. Unos gastos que cada vez son mayores y unos ingresos que la juventud ya presume serán bajos. En los últimos años, los planes de pensiones privados han vivido un fuerte auge, gracias, en parte, al empujón que les han dado las administraciones. El último está por venir. El Gobierno quiere cambiar la ley para que el dinero ahorrado en un plan privado se pueda recuperar después de 10 años. Además, en los próximos meses, el Ejecutivo dará un susto a los trabajadores mayores de 50, mandándoles una carta con la estimación de su pensión. El Gobierno dice que solo informa, pero los bancos saben que el miedo funciona. Por eso toda inversión es poca para convencer a los clientes dubitativos, aunque haya que tirar de amigos del pasado. Porque el tiempo pasa muy deprisa, necesitas un plan.
Eso sí, si se creen que las pensiones es una cuestión que solo preocupa en España, no se engañen. El temor a un futuro incierto traspasa fronteras. Estuve pensando en lo que platicamos del retiro y creo que tiene usted razón. Nunca es demasiado tarde para empezar a ahorrar y asegurar nuestro futuro. Claro, si el tiempo vuela. Ya ve que en México la edad productiva se considera de los 15 a los 64 años. Después, es cada vez más difícil tener ingresos. Sí, eso es cruel, pero muy cierto y más vale estar listos, ¿eh? Y por eso hay diferentes caminos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy en La Otra Vía, como les decíamos en nuestra presentación, queremos preguntarnos si el sistema de pensiones, tal y como lo conocemos, tal y como ha funcionado hasta ahora en nuestro país, es sostenible, porque sostenibilidad de las pensiones es una de las frases más repetidas durante estos últimos meses. Pregunta a la que vamos a intentar responder con la ayuda de los invitados que esta noche nos acompañan. Está con nosotros Manuel Blanco de Sar, es economista, escritor también, experto en cuestiones relativas a la demografía. Todo esto tiene mucho que ver con la población y su envejecimiento. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña también Valentín Tato, es secretario xeral de la Unión de Pensionistas, Xubilados y Prejubilados en UGT en Galicia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Queremos saber también qué dicen los autónomos de todo esto, porque es evidente que para ellos también es importante conocer exactamente cuál es ese cálculo de las pensiones, y para ayudarnos está con nosotros Francisco Javier Pérez Bello, presidente de la Federación de Autónomos de Galicia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Un colectivo que está viéndose especialmente afectado es el de los emigrantes retornados, y hoy está con nosotros Manuel Domínguez, presidente de la Asociación de Migrantes Retornados Marusía. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y un economista y asesor, Miguel García Corral, a quien le vamos a pedir también que nos ayude a poner un poquito de luz en todo esto. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, y la primera pregunta que os hago es la que hemos hecho al empezar. ¿Es sostenible el sistema de pensiones tal y como lo conocemos hasta ahora? Empiezo contigo, Manuel. Bueno, yo quiero ser optimista. Creo que es sostenible. Lo que hay que plantearse no es si el sistema perdurará, sino el poder adquisitivo de las futuras pensiones, ¿no? Yo soy de los que cree que en Europa es inconcebible que desaparezca un sistema de reparto tal como lo conocemos, salvo una catástrofe imprevisible. Lo que sí está en juego es, pues, lo que he dicho, el poder adquisitivo futuro de las pensiones. Claro, no es lo mismo tener una pensión media, pues como tenemos ahora, del orden de los 700, 800 euros, a pensar en un poder adquisitivo dentro de 10, 15 años que equivalga a un 30% menos o un 40% menos que eso. Entonces, si pensiones públicas, queremos creer, visto el panorama europeo, que van a existir siempre, pero lo que hay que poner en cuestión es el poder adquisitivo de las futuras pensiones. Valentín. Bueno, yo creo que se establece un falso debate, un debate tramposo en esta cuestión, ¿no? Porque se limita, digamos, la confrontación entre los cotizantes, entre los ocupados y los jubilados, o entre los jubilados de ahora y los futuros jubilados. Los futuros jubilados, claro. Y entonces digo que es tramposo porque esto lleva a una conclusión, es decir, que se relaciona el equilibrio de ingresos y gastos para el futuro de las pensiones, es decir, para la cuantía, ¿no? En otros países este tema lo tienen resuelto, es decir, incluso nuestra Constitución lo dice bien claramente en el artículo 50, que el Estado debe proveer los recursos necesarios para la suficiencia económica de las personas mayores con pensiones dignas y revisadas periódicamente. Lo dice la Constitución. ¿Cómo se resuelve? Hay otras vías. Se puede resolver vía transferencias del Estado, vía impuestos y vía incluso de aumento de las cotizaciones. Pero es verdad, eso es factible y se puede hacer, como lo hacen en Dinamarca, y lo hacen en Francia, y lo hacen en otros países. Por tanto, ese debate, y utilizando la crisis, nos lleva a esa conclusión. O se muere el sistema, o recortamos las pensiones. Pero fíjate, claro, ¿dónde van a atacar? Atacan a las pensiones. Es decir, la solución viene por reducir la cuantía. Y bueno, luego seguiremos hablando, refiriéndonos propiamente al debate sobre el futuro del sistema público de pensiones. Coincido luego contigo, pero supongo que habrá otro apartado en que yo me lo vuelo, sospecho, y el gobierno debería de ser claro, porque es lícito que detrás de eso se está amparando o abriendo una vía al fortalecimiento de los planes privados de pensiones. Es una de las cuestiones, efectivamente, que vamos a tratar. Esa idea de si se está tratando, bueno, pues de vender o de buscar una figura, la del plan privado de pensiones, que en España no está tan extendida. Javier, ¿tú cómo lo ves? Pues nosotros lo afrontamos, lo vemos con gran preocupación respecto al futuro y con mucha resignación para los que ahora se enfrentan a una jubilación inmediata o los que ya están o deberían de estar disfrutándola, ¿no? Yo creo que
el sistema tal como está planteado y como se está desarrollando yo creo que es insostenible, pero tenemos que trabajar para que no lo sea sin cambiar de sistema. Yo creo que efectivamente coincido con lo que se ha dicho en que hay mecanismos y recursos para que el sistema, sin cambiar el actual sistema de reparto propio de los países occidentales, un sistema solidario, que debe de seguir siendo así, debemos de sentirnos orgullosos de tener este sistema, pero se basa en las cotizaciones de las personas que ahora mismo están efectuando esas cotizaciones, y lo que tenemos que trabajar, en mi opinión, es para que existan muchas más personas que contribuyan con sus cotizaciones, para lo cual hay que reactivar el empleo, hay que tener mucha más población activa y bueno, que podamos llegar a unos niveles, si no como los que tuvimos en algunos años, al menos recuperar, ¿no? Lo que no podemos es seguir con el sistema actual, que nos hace ser cada vez más pobres, cada vez estar prácticamente en la miseria. Si ya las pensiones, la media se ha dicho 700 y pico euros de media, al régimen general son 900, pero en el régimen de autónomos son 600 y en Galicia 530, pensión media de un autónomo. Y eso es la pobreza, y además se desincentiva el trabajo y la cotización, porque prácticamente cobra casi lo mismo un no contributivo, lo cual pues desincentiva. Iremos discutiendo todo esto, pero yo creo que hay mucho trabajo por hacer para que el sistema vuelva a ser sostenible, que tal como está planteado pues se va muriendo. Manuel, ¿ese temor existe, el temor a que este sistema tal y como lo conocemos ahora desaparezca? A ver, eu penso que estamos instalándonos nunha sociedade do medo. Este medo está facendo que moita xente non reaccione ben, está esperando cada un a ver se se sale individualmente por onde pode. A min isto das pensións ou da sanidade, que é o mesmo, é estar privatizando para cada un que vaya xa facendo idea de facer un plan de pensións ou haber un seguro da sanidade privado e tal, bueno, xa non digamos nos servicios sociais, como están facendo recortes de todo tipo, bueno, vayamos a todo que é ese estado de benestar, non? Entón, aquí están copiando de moitos, de algúns países de Europa, o peor, sin darse de conta que xustamente aquí temos falamos do paro, pero esa xeneración, ese estado xeracional que temos un futuro moi oscuro nese aspecto, pero non tiñeríamos máis que poñer as posibilidades para que esta xente que está na emigración volva mañán mismo e podría volver exactamente a funcionar pois nos medios de produción, que pode ser o naval que se está desfacendo ou calquer outro tipo, a pesca ou outros, a nosa economía que pode funcionar, pero claro, como vai haber quen pague esas pensións se estamos destrozando o emprego, mandando a xente a emigrar de novo en cantidades desastrosas? Entón, quen vai a... Entón, aquí, para o capital, para afrontar eso, o único que nos vai dicindo, como decía aí na publicidade, non, váyase usted facendo a idea de que isto vai a cambiar, senón vai a ter unha pellez moi mala. Non. Fagamos de que o sector financiero non gane o que está ganando, que se lle dea todo por ben feito, poñamos un pouquiño a traballar os sectores productivos para que a xente non teña que emigrar, entón estaremos cotizando. E, aparte, o que dicía ali o compañeiro, bueno, pois hai grandes empresas, hai a SICAF, hai 50.000 historias, donde podemos ir buscarlle as jóchicas e poder ir buscar eses ingresos que non están entrando. Pois eses ingresos sí que poden estar, e hainos, sin tocarlle o sistema para nada. O sistema de benestar ten que continuar. Non podemos estar copiando de Europa o peor. É que Europa despois, pola súa volta, nos estea a nos metendo e facendo tragar cousas
que non se poden, como é o naval ou outras cousas polo estilo, como é, bueno, a nivel de Galicia xa non digamos nada. O campo como o temos, completamente abandonado, a pesca e outros sectores. O eólico, por exemplo, que quedou aí completamente abandonado, miles de postos de traballo, que era unha industria que estaba aí, perdeuse todo atisbo de que poidera ter un futuro eso, e, bueno, así, con esa política, evidentemente, temos que pensar en, a ver, como, pero non é, hai que cambiar radicalmente a política do país, sobre todo nós aquí en Galicia. Nós aquí en Galicia levámoslo moi mal. ¿Qué hay que cambiar, Miguel, para que el sistema se mantenga? Yo creo que no hay que cambiar demasiadas cosas. Manolo puso muy bien el dedo en uno de los principales problemas, ¿no? Le preguntaba, ¿va a ser sostenible el sistema? El sistema es muy fácil hacerlo sostenible. Lo está haciendo este gobierno, está bajando las pensiones que vamos a cobrar los que estamos en esta mesa. Entonces, eso es algo que no, lo decías tú, Manuel, no podemos permitir que baje de un determinado nivel de poder adquisitivo, que eso es lo que debemos de defender, ¿no? El problema de esta reforma, el problema principal, lo iremos hablando a lo largo de la noche, el problema principal es que nos cambian las normas de juego a mitad de partido. A nosotros nos afecta, yo tengo 42 años y me va a afectar, o la persona que tiene 50 le va a afectar un poquito más, pero tenemos que pensar el que tiene 60 y pico, que ya prácticamente no tiene margen, y el que tiene 70 y tiene a lo mejor una esperanza de vida de 10-15 años y va a ver reducida su pensión vía la esperanza de vida y vía la situación de las arcas públicas, va a ir descendiendo el poder adquisitivo de su pensión un 2, un 3, un 5% año a año, y probablemente en el 2028, 29, 30, que era el momento peor, una bajada de entre un 25 y un 30% de poder adquisitivo. Como decías tú también, en Galicia, con unas pensiones, y lo decía Francisco Javier, con unas pensiones tan bajas que tenemos en Galicia, las bajas de España, por las cotizaciones que tenemos, ¿no? El problema se torna terrible, sostenible sobre el papel. Ese señor, esa señora va a tener una pensión, pero no va a llegar para tener la vida ni de lejos que tiene hoy, máxime en una situación en la que hay muchos casos, todos los conocemos, de una única pensión. Se están manteniendo 2, 3, 4, 5 personas. Lo vamos a ver también a lo largo de la noche, porque es un caso que se está extendiendo precisamente debido a la crisis. Pero bueno, Miguel apuntaba algunos de los cambios que ha traído una nueva legislación que se nos acaba de venir encima. Vamos a tratar de buscar los detalles de todos esos cambios. Paula González, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Cambios que tienen que ver, como decíamos, con la situación económica del país, pero también con la esperanza de vida. Pues esos son los dos factores, y sobre todo esa situación económica que entra ya ahora de inmediato para calcular las pensiones, ese IPC, el índice de precios al consumo, que era la manera de actualizar las pensiones hasta ahora, va a cambiar. Desde 1997 se tomaba ese índice como el punto de partida para cambiar las pensiones, para subir las pensiones a lo largo, bueno, en enero, a partir de enero, pero lo cierto es que a partir de ahora no se llevará a partir de ese índice de precios de consumo, sino a partir del índice de revalorización. ¿Y qué es ese índice de revalorización? Bueno, pues es una fórmula matemática bastante compleja, lo cierto es que es bastante complicada, que no les vamos a explicar aquí, porque lo importante realmente de esa fórmula matemática es que tiene en cuenta los gastos y los ingresos de la seguridad social. Es decir, cómo va la economía, cuánto ingresa y cuánto tiene que pagar la seguridad social. O sea que depende mucho, pues, de cuántos pensionistas haya, de cuántos parados haya, también de cuánta gente contribuya, de cuánta gente esté trabajando en ese momento. Así que hay unas subidas máximas y también mínimas. La mínima, que es mucho a lo que se aferra el Partido Popular, el partido del gobierno en este momento, es que las pensiones siempre subirán, ese 0,25%. Pero también hay una subida máxima, es decir, que lo máximo que pueden subir las pensiones es el IPC y además un 0,5%. Lo que se pregunta la gente es si bajará su pensión. Pues lo cierto es que su pensión no bajará en términos reales, pero como mencionaban ahora los tertulianos, es que esa pensión bajará en nivel de poder adquisitivo. ¿Por qué? Pues porque si el índice de revalorización, como en este caso, puede ser muy bajo, cuando la economía va, como en este momento, en momentos de crisis, el índice da un resultado muy bajo, menor que el IPC, estamos perdiendo poder adquisitivo. ¿Y qué sucederá cuando lleguen las vacas gordas, esas deseadas vacas gordas que se supone que va a dar un índice de revalorización más alto? Pues que tendrá ese máximo del IPC más el 0,5%. Así que cambia la manera de calcular las pensiones, cambia también la manera en los años en los que tenemos que jubilar, cambian muchas cosas que interesan a todo el mundo. Son preguntas y respuestas que les vamos a explicar a continuación, empezando por saber
¿a qué edad me tengo que jubilar? En este año 2014, 65 años y 2 meses. Porque esto también asustó mucho a la gente. Cuando las primeras noticias que salieron es que ahora de pronto nos vamos a jubilar a los 67 años. Y claro, eso pues cundió un poco el pánico. Y entonces cada año pues son 2 meses más. Llegaremos a 2027 con los 67 años. Aquí lo que se va a hacer es que va a haber un recálculo. Cuanta más esperanza de vida, entonces más se estira la pensión, menos se va a cobrar, indudablemente. Usted va a vivir 10 años, pues entonces no le vamos a pagar como si fuera a vivir 5 años. Eso es lo que se dice hoy. Todo depende de la evolución. En este caso de la evolución de la economía. El factor más importante es el empleo y los cotizantes. Cada año van a entrar más años para calcular la base reguladora, hasta llegar a los 350 meses, o sea, los 25 años, en el año 2022. Este año 2014 concretamente se calcula la base reguladora en 17 años. O sea, ya se ha perdido eso de los 15. Pues yo pienso que es peor. Siempre eso, indudablemente, cuanto más atrás se va, porque en principio, nuestra vida laboral más alta está al final. Eso era el cálculo que se hacía antes. Si se tienen el tiempo cotizado, sí. Cada vez hay que tener más tiempo cotizado. Concretamente, en este año 2014, para jubilarse a los 65 años hay que tener cotizados 35 años y 6 meses o más. Se está incentivando el quedarse, de que se quede la gente más tiempo. Lógicamente la Seguridad Social no cobra la cotización, pero lo que se ahorra en un año, por ejemplo, de pagar una pensión es mucho. A lo mejor hay que pensar en otras cosas. Antes decía que pues, la vía de los impuestos no está mal. Lo que pasa es que cuando se habla de impuestos tampoco a la gente le gusta mucho. Pero a lo mejor habría que ir a eso y no que solo hablemos de cotizaciones. Pues se pagan más impuestos y se puede sostener igual el sistema de pensiones. Pues hemos empezado ya ese proceso imparable de mutación de la ley de las pensiones y como ves, Antía, pues esa posibilidad que dejaba abierta Pilar, que es la de subir los impuestos en vez de tocar las prestaciones. Es una de las alternativas que hoy iremos barajando también. Gracias, Paula. Luego buscaremos con ella más datos, pero me voy a quedar con esa cuestión que supone, bueno, pues el cambio fundamental. Dejamos de ligar el cambio en las pensiones al IPC, al coste de la vida, y empezamos a ligarlo, Manuel, a esas dos cuestiones, a esas dos fórmulas. Luego vamos a intentar explicarlas. Otra cosa es que las entendamos tan complejas que se han sacado de la manga, que tienen que ver con la equidad intergeneracional y ese índice de revalorización. ¿Por qué a través de estas dos fórmulas se supone que se va a encontrar un equilibrio mayor? Pues porque o se reduce la factura global de pensiones o se ralentiza su crecimiento. Es así de simple. Entonces, bueno, se ha optado por este modelo que no es específico de España. En el libro blanco de pensiones, del futuro de las pensiones que elaboró la Unión Europea en febrero de 2012, este mecanismo ya se recomendó a todos los estados y prácticamente todos han implementado, están comenzando a implementar este sistema, ¿no?, de introducir el factor sostenibilidad vinculado a la esperanza de vida, ¿no?, y por tanto a la perspectiva demográfica que tenga cada país. De ahí se explica que puedan subsistir a partir de 2020 estados que puedan permitirse todavía el lujo de posibilitar la jubilación a los 62 años con unas retribuciones bastante generosas comparado con los que tendrán en 2020 otros estados de la Unión Europea. Es el caso de Francia, por ejemplo, o inclusive el de Irlanda, porque estos dos estados pueden hacerlo porque tienen una demografía sana, no como nosotros. Única y exclusivamente. No es porque hayan descubierto la máquina de movimiento continuo. Este es el factor determinante. Pues esto, en el fondo, es como cualquier compañía de seguros, hay una serie de cálculos actuariales, pues igual que una compañía de seguros se iría a la quiebra si empieza a asegurar única y exclusivamente a señores que tengan 60 años, pues la seguridad social, el sistema público, al menos con el mecanismo de financiación que tiene a día de hoy, pues no puede permitirse esos lujos. Coincido con lo que se dijo en la mesa, de que caben sistemas complementarios alternativos de financiación, básicamente vía los impuestos directos sobre la población, de otra manera también de que los rendimientos de capital contribuyan
a la financiación de la seguridad social, pero no nos engañemos, aquí lo fundamental es que tengamos una economía sana. Si subimos los impuestos y la base económica sobre lo que hay que aplicar esos impuestos pues no permite recaudar mucho más, pues flaco favor le haremos al sistema, ¿no? Bueno, hablábamos de esas dos fórmulas que decíamos eran complicadas, vamos a tratar de entenderlas, lo que se conoce como el FRA y lo que se conoce como el FEI. Son fórmulas matemáticas, como decimos, y a partir de ahí, de dos fórmulas que vamos a tratar de explicarles, tendremos que empezar a calcular qué es lo que vamos a cobrar cuando nos jubilemos. El FEI, el factor de equidad intergeneracional, será el que se use para calcular el monto inicial de las pensiones. Se aplicará a los nuevos jubilados una única vez, a la hora de establecer la cuantía de su primera prestación. Lo más novedoso es que incluye como elemento determinante para ese cálculo la esperanza de vida en el momento de jubilarse comparado con la esperanza de vida en un momento anterior. Por lógica, a medida que esa esperanza de vida crezca, la pensión inicial irá bajando. A primera vista, la fórmula asusta, pero la filosofía de base resulta más simple. Se trata de revalorizar las pensiones en función de los gastos e ingresos del sistema público. Así, para calcular la variación anual de las prestaciones, se tendrá en cuenta el crecimiento de los ingresos, el aumento del número de pensionistas, el incremento de la pensión media y un factor corrector, que tendrá en cuenta el superávit o déficit del sistema. Con todo esto colocado en nuestra fórmula, cada mes de diciembre se calculará el factor de revalorización anual. Si la economía crece con fuerza, las pensiones podrían aumentar por encima de los precios. Si la economía va mal, podrían perder poder adquisitivo. Claro, un poder adquisitivo, y lo decíamos antes, Valentín, que preocupa sobre todo porque, y escuchábamos también a Pilar antes en esa pequeña entrevista, decía que hay que preguntarse qué va a pasar cuando van a cambiar también los cómputos, el cálculo para el cómputo de la base. Y al ir pasando de 15 a 25 años, esto lo dice también la OCDE, podría suponer una disminución de las pensiones de un 7,3%. Sí, bueno, y a lo largo de los años, en un periodo de 8 o 10, se hace un cálculo del 15-20%. Claro. Pero en todo caso, el FRA, que es un, digamos, factor de revisión automática, contempla esos 4 parámetros, es decir, número de pensionistas, cuantía de las pensiones en ese momento y el equilibrio entre ingresos y gastos. Con esa fórmula, evidentemente, sabemos dónde va a pivotar y dónde va a estar el recorte. En las pensiones, porque estamos en una situación de crisis económica con 6 millones de parados, la población ocupada baja, como hemos visto aquí en Galicia, por dar un dato, desde el año 2008 hasta este año, hasta final del 2013, se han perdido más de 250.000 puestos de trabajo. Es decir, hay 900.000 ocupados y había 1.195.000. Esto es lo más grave y lo más preocupante, como decía el compañero. Mucha gente ahora, ¿por qué ocurre que la gente no entiende que haya 7.000 parados este año menos que en el 2012? Porque se va la gente, se da de baja en el paro, está emigrando, estamos en las mismas problemáticas de los años 60 o los años 70. Esa es la realidad. Pero bueno, dicho esto, yo creo que detrás de esto se esconde, y a mí me parece eso muy grave, muy grave. El gobierno tenía que explicarlo con mucha claridad. Yo creo que se esconde un cambio de modelo. Se está rompiendo el modelo solidario, el modelo en el que se inspiró, el modelo de reparto, en el que se inspiró desde el año 1919, bajo una política social, las pensiones públicas. ¿Y por qué lo hace? Pues porque cuando pone, por ejemplo, el factor de equidad intergeneracional, que no le llaman de solidaridad intergeneracional, que sería sino de equidad. De equidad. Esto lo que está estableciendo es que a partir del año 32, que va a entrar la generación baby boom, porque esto entra, lo de la equidad intergeneracional entra en el año 19. Y a partir del año 19 es verdad que van a aumentar el número de pensionistas. Es verdad que va a aumentar la cuantía, porque los trabajadores que se van incorporando tuvieron salarios más altos y, digamos, sus bases de cotización son más altas. Por tanto, esos dos factores van a existir, con lo cual está condenada la pensión, es decir, que va a ser donde se va a atacar. Y el cambio de sistema, evidentemente, se está yendo a un sistema de cuentas, al sistema que utilizan los planes de pensiones privados. Es decir, que en vez de tener en cuenta los años de cotización, el esfuerzo, el trabajo de todos muchos años, lo que va a tener en cuenta es lo que has cotizado. Y en función de lo que has cotizado, te van a pagar. Eso es lo que va a ocurrir. Por tanto, no es un problema de los pensionistas de ahora. Es un problema de los pensionistas del futuro. Es decir, es un problema de todos. Porque a nosotros, a los pensionistas de ahora les va a afectar. Pero es un problema para el futuro, porque los que van a cobrar la pensión ahora, el baby boom, que van a empezar a partir del año 2032, que por cierto, la reforma del año 2011 lo contemplaba. Pero fijaros
la diferencia de criterio. En 2011 la contemplaba y decía, bueno, va a haber un aumento de pensionistas, porque viene toda esta gente, que nació un montón de gente de aquella, ahora no nace, y va, digamos, la Caja de la Seguridad Social va a sufrir un atacazo. Pero lo solucionaban por otra vía, que había que buscar recursos, sin especificar claramente si había impuestos, si había transferencias del Estado, si había, para cubrir eso, no que se haga eso a costa de las pensiones de los pensionistas. Y ese es el cambio de modelo. Y en cuanto a lo que se habla ahí de la equidad, se está yendo a una equidad actuarial, es decir, basada en datos técnicos, es decir, en datos y cifras. Y no se parte de una, en términos, digamos, de justicia, de bienestar, que sería, vamos a fijar la pensión, como decía el de los autónomos, dice, vamos a fijar la pensión mínima que puede tener una persona para vivir dignamente, no a recortarlas, vamos a fijar cuál es el mínimo que necesita una persona para vivir dignamente y no entre en situaciones o bajo el umbral de la pobreza. Y a partir de ahí, vamos a ver qué dinero necesitamos. ¿De lo que se recauda en la Seguridad Social no es suficiente? Pues vamos a ver cuánto hay que poner y por dónde se saca. Eso sería lo justo. Y no hacer recaer sobre las pensiones y los nuevos pensionistas toda la carga. Hay una cuestión dentro de lo que estaba diciendo Valentín que me gustaría comentar también con Javier y que es lo que tiene que ver con, en este caso, dónde está esa dignidad o ese límite a lo que una persona pues necesita, y después conoceremos casos concretos que una persona necesita a la hora pues de subsistir una vez ha terminado su periodo de trabajo. Y en el caso de los autónomos suele decir también desde el Ministerio de Empleo que a veces es más complicado calcular determinadas cuestiones. Por ejemplo, cuáles son esas bases, cuáles son esas cotizaciones, con lo cual a un autónomo le puede resultar más complicado pensar, bueno, yo cuando me jubile, ¿qué voy a tener? Sí, puede resultar más complicado y también muchas veces no se nos deja o no se nos ha dejado. El régimen de autónomos es más reciente que los otros regímenes de la Seguridad Social y tradicionalmente, antiguamente ni siquiera podían cotizar los autónomos durante muchos años y aún hasta hace poco se ponían todo tipo de trabas y aún hoy subsisten determinadas trabas a la cotización a partir de determinados tramos de edad. Ahora están los 47 años, hace poquito estaban los 50, que es justamente cuando un autónomo, un empresario, pues un profesional, pues posiblemente haya pagado ya la hipoteca o parte, o ya tiene a sus niños estudiados y ya son independientes y posiblemente pudiese permitirse hacer ese esfuerzo adicional de cotizar más. Y resulta que si no has empezado antes de esa edad, ya no te dejan subir la base de cotización hasta el máximo. El máximo está en 1.800, ahora 1.800, hasta hace poco eran 1.500 euros. Es decir, no se incentiva y por lo tanto, pues claro, nos encontramos pues, aparte del defecto de información que ha habido durante muchos años y a veces también un poco, igual hay que también entonar un poquito el mea culpa de cierta desidia de muchos autónomos y también porque los autónomos sostenemos gran parte del empleo de este país, tenemos que afrontar muchos gastos, tenemos que pagar las nóminas de los empleados, las cotizaciones de los empleados y a lo mejor sacrificabas tu propia cotización para atender a la de tu empleado y para atender al resto de gastos, con lo cual nos encontramos que efectivamente muchos autónomos llegan al umbral de la jubilación habiendo cotizado muchísimos años, pero por bases mínimas y se encuentran con pensiones que están en el umbral de la pobreza, ¿no? Y en la situación actual, pues esos pensionistas y los demás pensionistas pues tienen que hacer frente ahora mismo pues mantener familias completas de gente que está en el paro y están pues en fin abocados y no pues ir a las cocinas económicas que están llenas de autónomos, por cierto, y de asalariados también, de gente que fue asalariada, ¿no? A ver, aquí tengo que hacer una pregunta, es un poco tramposa, Miguel, pero como asesor y como economista, a mí me gustaría preguntar, si tú tuvieses que asesorar pues, a un autónomo que se encontrase en una situación como la que está diciendo Javier, ¿la alternativa sería un plan privado, un plan de pensiones privado? Si tenemos que medir la conveniencia de la persona que me lo pregunta, probablemente sí. Probablemente sí, porque la cotización pública probablemente le resulte un poquitín más cara y los beneficios de meter ese dinero en un plan privado. Hay que pensar que un autónomo puede darse la situación que tenga unos ingresos, vamos a decir, razonablemente elevados, sin tal, entonces tiene un IRPF alto, un poco más alto que un asalariado, pero después, si no hace nada, cuando se jubile, va a tener unos ingresos muy bajitos y un IRPF muy bajito. Los planes de pensiones tienen una cosa buena y una mala, y a los autónomos probablemente es el grupo al que mejor les encaja, porque si hace un plan de pensiones se va a desgravar
una cantidad bastante importante porque tiene un IRPF alto y cuando se jubile va a recibir ese dinero que se le suma al IRPF, pero como va a tener una pensión bajita porque no ha subido sus bases de cotización, entonces va a pagar menos impuestos que si lo hace a lo mejor un asalariado, vamos a decir, normal de 1.500 euros al mes. ¿Sí puedo? Sí, claro. Bueno, yo quería decir al hilo de esto, es decir, primero se habla a veces de los planes de pensiones como si fuesen de una absoluta garantía y seguridad. No. Y hay que ver también lo que dice la OCDE, lo que pasó en Suiza, o en Suecia, en Chile, en Argentina. Es decir, que no es la panacea por el dorado que venga, ¿no? Pero además, por otra parte, y lo dice la OCDE, que los planes de pensiones, al alcance de quién están. Un trabajador normal hoy, es decir, clase media, vamos a hablar, ¿tiene disponibilidad de dinero para dedicarlo a un plan de pensiones? No, la realidad es que no. Y la OCDE dice bien claro, un 20% de esa clase media son los que van a invertir en esos planes de pensiones, aparte después las personas que altos directivos y todo eso. Y está bien claro, además, que es un perjuicio para todos, para todos los ciudadanos, porque eso normalmente va acompañado de medidas fiscales favorables para que se constituyan. Y resulta que el 20% de las personas van a desgravar o van a tener beneficios fiscales por el 70% del total de los planes. O sea, ¿qué beneficio tiene para el ciudadano? Ninguno. Yo creo que hay también y me sale la palabra trampa muchas veces hoy, pero es verdad, es decir, no hay, como un trabajador que está por debajo de los 1.000 euros, ¿de dónde saca para hacer un plan de pensiones? Es ficticio. Toda la razón, si me permites, no. La pregunta era un autónomo... No lo digo correcto, no contradice lo que dices tú, no contradice. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, lo hablaremos probablemente más tarde, no es un plan de pensiones para un asalariado de lejos la mejor opción, sobre todo hasta que le queden X años, hasta que haya levantado todos los créditos que está pagando, eso seguro. Dejadme que le pregunte una cosa, Manuel. Quiero que estemos pendientes un poco de, también lo decíamos antes, lo que han venido diciendo los políticos hasta ahora. En el año 2010, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero congeló las pensiones desde el año 85, se habían revalorizado siempre en función del IPC. Ahora el gobierno de Rajoy no las ha congelado y ha sacado pecho diciendo que no las ha congelado, pero desde que llegaron al gobierno, los populares han dicho más o menos esto. Mire, yo le voy a meter la tijera a todo, salvo a las pensiones públicas. Para mí las pensiones es un compromiso irrenunciable, irrenunciable. Si hay algo que no tocaré, serán las pensiones. Que yo voy a mantener el poder adquisitivo de las pensiones. Las pensiones se ajustarán al modo de vida, a la subida de la vida, efectivamente. Y en el medio plazo se garantiza ese poder adquisitivo de los pensionistas. Yo presido un partido que no va a congelar las pensiones de los pensionistas nunca. No vamos a ampliar la edad de jubilación, seguiremos subiendo las pensiones. El Gobierno no puede hacer frente a una actualización. El Partido Popular ha vuelto a garantizar el presente y el futuro de las pensiones. Una vez más, una vez más, una vez más. Bueno, esto es lo que dicen, lo que han venido diciendo desde la campaña electoral hasta este momento los populares. Y yo no sé, Manuel, a usted como jubilado, por una parte, como ciudadano también, ¿qué cara se le queda? Porque había cierta confianza, o teníamos todos, nuestra generación también, los que somos un poco más jóvenes, esa confianza en que íbamos a tener ese colchón, y ahora yo no sé si se pierde un poco. Bueno, a min pareceme que eu estou acostumbrado a veño dun país que estamos falando aquí de cousas que me sonan porque falamos de pensións, de privatizacións, de cousas así. E, bueno, Suiza, que é onde eu veño, non é a panacea, pero bueno, é un país que se ocupa de darlle polo menos traballo aos seus habitantes. Aquí nós temos un partido popular que se ocupa de decir mentiras para chegar ao goberno. En canto tocan goberno, é mentira sobre mentira. Pode ser dende Madrid o señor Rajoy, con isto das pensións e 50.000 cousas, pode ser aquí tamén, na Xunta de Galicia, o señor Feijóo, que iba tamén a crear postos de traballo, iba a facer moitísimas cousas, o plan eólico, iba a facer, bueno, sobre o naval non digamos, o sector leiteiro, que o que fixo foi, ademais, non sei, está por ver se non houve prevaricacións por subvencionar
subvencións a esta cooperativa que acaba de facer quebra aí en Lugo, non? A Antigua Pascual, moitas cousas. Entón, como llevamos a ter en conta o que digan? Son mentireiros, non sei, menten como respiran. A nós, a min personalmente, bueno, o que me dá moita pena, porque aquí falase neste país, por exemplo, dos países bananeros, referíndose a América Latina, non é? Isto que acaban de facer aquí en América Latina, ao cabo de 2 anos, facíase unha iniciativa legislativa popular de coller as firmas que eles conseguiron para estar no poder, e ao cabo de 2 anos estes señores, por non manter o que levaban no seu programa electoral, hai nos que votar fora, teñen que dimitir completamente. Hai países en América Latina que eso ocurre. Aquí non, aquí non só non dimiten, non só xa non digo por mentir, senón por outras cousas moito peores e moito máis graves. A ver, nos queríamos coñecer tamén o punto de vista dunha persoa pois que viva cada día cunha desas pensións pequenas, como dicíamos antes, que teñen que escoitar tamén, como escoitábamos nos os nosos representantes políticos dicindo que o poder adquisitivo dos pensionistas non baixa. Bueno, pois pasamos un día con Ángeles e isto foi o que nos contou. Soy María de los Ángeles Ramos, soy jubilada. Ya ni me acuerdo cuando me he jubilado, creo que son 10 años ya. No se acuerda de cuando se jubiló, pero cada mes le recuerdan el dinero que tiene para vivir. Cobra menos de 650 euros, un dinero que no llega para nada. No tengo gastos de hipoteca, pero bueno, sí tengo gastos, los comunes. La comunidad hay que pagarlo porque cada vez hay que hacer más arreglos, más derramas, todas esas cosas. La luz, agua, el teléfono. Ella sobrevive gracias a sus 4 hijos que la ayudan en todo lo que haga falta. No colaboran que me dan en efectivo, digamos, sino saben que si tienen que pagar algo, lo pagan. Ángeles, como muchos otros pensionistas, vive al día de la oferta. Las miro siempre en el cartel que tienen expuesto ahí fuera y luego pues entro y compro lo que creo que es más económico y que me conviene a mí también, que me gusta. Aunque les parezca difícil, también hay que ahorrar, porque los imprevistos llegan siempre en el peor momento. Por ejemplo, ahora tengo que renovar la caldera, pues entonces tengo que ir ahorrando, porque si no... Ángeles no es mujer de ir de compras y cuando queda con sus amigas lo tiene claro, mejor un café que 2. O sea que no se puede tampoco descuidar uno de lo que hay. Y lo que hay son 650 euros para todo un mes. Por eso este es uno de sus refugios, la biblioteca municipal. Porque estás caliente, no consumes nada fuera de que tengas que gastar. Aquí, entre libros, sueña con lo que haría si tuviera una pensión más alta. Asegura que viajaría y que aprovecharía para poner internet en casa. Yo no puedo pagarme internet. Entonces estoy en la casa de mi hija, que lo paga ella. Si sobra algo, a lo mejor también renovaría el ordenador que tiene ahora. Que tengo el Windows 88, creo que era, 98. El Windows 98 lo tengo allí, el de sobremesa, que funciona, ¿eh? Y todavía tiene que funcionar mucho más. Pues este es el día a día de Ángeles y de cientos de gallegos más, porque aquí en Galicia, y lo decíamos antes, tenemos la pensión más baja, Paula, de todo el país. Tenemos un mapa muy desigual si miramos las pensiones, lo que cobran nuestros jubilados. Efectivamente, y no es porque se cobre mucho, que los que más cobran tampoco cobran muchos, son apenas 1000euristas. Vamos a hacer un repaso por las comunidades de todo el país, vamos a ver cuáles son las comunidades en las que más se cobran. Lo vamos a ver a continuación. 1000euristas, 3 comunidades solamente, en la que encontramos encabezando ese ranking al País Vasco, que tiene apenas 1056 euros de los pensionistas. Hemos de tener en cuenta que son medias, es la media, o sea que siempre hay gente, obviamente, que cobra más. Cuando hablamos de 900 euros, pues es muy fácil hacer ese recorrido por el mapa de España porque simplemente está Navarra. Encontramos más comunidades sobre 800 euros. Pero supuestamente, seguro, echarán en falta a Galicia, y es que Galicia tenemos que esperar todavía hasta los 700 euros para poder encontrárnosla, y eso sí, al final, a la cola, porque con 719 Galicia es la comunidad que menos cobra de todo el Estado. Como decía, son medias, por lo tanto hay que tener en cuenta
que, por ejemplo, 140.000 gallegos cobran entre 150 y 300 euros al mes, o sea, mucho menos de esa media. Es decir, que el 20% de los jubilados aquí en Galicia estarían en lo que Cáritas determina el umbral de la extrema pobreza. Para ellos, este año la subida fue entre 40 y 80 céntimos, así que como vemos, muchas familias lo están pasando mal y es que con esa subida no da ni para una barra de pan, como quien dice. Efectivamente, estamos hablando de 2 euros al mes y volvemos a lo mismo, Manuel. Poder adquisitivo. ¿Qué hacemos con pensiones tan bajas, con pensiones que en Galicia están en esa media? Y lo decíamos otra vez, es una media de unos 700 euros mensuales en una población cada vez más envejecida. Pues yo creo que hay que tener en cuenta dos planos y no estar, como decimos en Galicia, laiándonos lo que temos e intentar mellorar o que temos e, sobre todo, preparar o futuro, ¿no? Me explico. A ver, por el corte que salió antes de las declaraciones de diversos políticos, yo creo que en España, bueno, después si hay tiempo en el debate me gustaría hacer una reflexión sobre cómo encara esto, cómo sugiere la Unión Europea que encaremos esto, que yo creo que es errónea, o parcialmente errónea. Pero en España tenemos un problema común a todos los países, pero más estructural aquí, porque me da la sensación de que somos incapaces de planificar a largo plazo. Entonces, hay que ser conscientes que si creemos que esto se puede debatir racionalmente en contiendas electorales a 4 años, nunca vamos a encontrar una solución. A mí me gusta poner en estos casos siempre el ejemplo de cómo, de alguna manera, apuntarle a los norteamericanos, que tienen un sistema público de pensiones, pues no es homologable a los europeos, sobre todo por lo endeble que es, pero al menos intentaron hacer algo y por ahora les va funcionando. ¿Cuál es la diferencia? Pues que esto cuando lo hizo el señor Clinton, recuerdo una frase que había dicho en una alocución al Congreso de Estados Unidos, que era imprescindible, como dicen en inglés, arreglar el tejado cuando hace sol. Y nosotros intentamos arreglar el tejado cuando caen chuzos. Y entonces, claro, este señor dejó la presidencia de Estados Unidos dejando más o menos equilibrada la seguridad social hasta el año 2029. Y nosotros estamos ahora poniendo en marcha medidas para adaptar el modelo a 2027. Entonces, claro, con este mecanismo es imposible, es como si le pedimos a un neurocirujano que opere con un serrucho. Entonces, mientras no nos saquemos de la cabeza que esto hay que sacarlo del debate político cuatrienal, por decirlo de alguna manera, y sentarse y verlo en perspectiva de país y en términos generacionales. Si no, no hay solución. Y claro, yo creo que nosotros pues tenemos una historia que, en fin, nos pone este tipo de trabajo muy cuesta arriba, porque somos incapaces de planificar nada y ponernos de acuerdo en términos generacionales, ¿no? Claro, luego está lo que decía, creo que era Bismarck, es decir, pues la diferencia entre un estadista y otros políticos, porque el estadista piensa en las siguientes generaciones, y es lo que nos hace falta aquí, ¿no? ¿Y aquí se está pensando simplemente en votantes? Claro, no, se piensa en el corto plazo, 4 años. En términos económicos, 4 años es medio plazo, ¿no? Pero en términos de seguridad social es cortísimo plazo. Y entonces tenemos que diferenciar medidas paliativas para sostener el sistema a corto plazo, quiero decir a 10, 15 años vista, pero tenemos que ir introduciendo medidas estructurales para apuntalar esto al menos hasta 2050. Entonces, si no diferenciamos los dos planos, no estamos haciendo nada. Por eso yo cuando digo, ¿hay que mejorar el sistema financiero? Sí, sin duda. El sistema que estamos siguiendo en casi todos los países europeos es, vamos, mortal para la competitividad. Estamos grabando el trabajo, penalizando a las empresas que contratan trabajadores y a los propios trabajadores. Entonces, habrá que ir a corto plazo, creo yo, a un sistema, un mix, que se combinen las cotizaciones tal como las entendemos ahora con complementos vía impuestos. Básicamente, como dije antes, el impuesto sobre la renta, ¿no? Lo que pasa es que los impuestos, y perdona que te interrumpa, lo decía Pilar antes en esa primera entrevista, los impuestos tienen esa segunda parte, es que cada vez que oímos la palabra impuestos se nos ponen a todos un poco los pelos de punta. Ya, y volvemos al corto plazo, probablemente. Sí, pero, a ver, no se puede soplar y sobrar a la vez. Claro. Las cosas se pagan porque se recauda dinero, no hay otro sistema. Salvo el sistema, bueno, pues, sudamericano. Imprimimos dinero y hundimos toda la economía y tenemos inflaciones del 50% y cosas así, vamos, tremendo. Y una vez que tengamos, por así decirlo, estabilizado el paciente con esas medidas a corto plazo, podremos poner en marcha medidas estructurales que ya hay que empezar a discutir hoy, y no dentro de 2 años, ni de 3 años, ni de 5, hoy. Porque, claro, con las perspectivas demográficas que tiene España, yo no me refiero a las de Galicia, por no derivar el debate hacia otro lado, es que España, tengo aquí los datos de Eurostat,
en este momento, y gracias al gran aporte de la población inmigrante, que todo esto hay que decirlo, tiene una tasa de fecundidad de 1,36 hijos, yo siempre digo, por pareja, que es paradójicamente la misma que tiene Alemania. Pero ¿qué pasa? A ver, yo digo que hay mucho economista que propone medidas que yo denomino panglosianas, es decir, bueno, pues tenemos esta desgracia y, bueno, pues vamos, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Pero claro, ese enfoque, desde mi punto de vista, es erróneo, nos condena a fracasar otra vez, porque la respuesta que da ese conjunto de economistas, que dicho sea de paso es mayoritario, y esto es transversal, creo yo, con independencia de la escuela a la que pertenezcan, dice, no, vamos a incrementar la productividad. Pues lo que yo digo es que países que han incrementado ya la productividad y que están a una gran distancia de nosotros en términos de productividad y competitividad, como Alemania, resulta unas declaraciones hace 2 años que a mí me llamaron mucho la atención y que en España pasaron sin pena ni gloria. O sea, el problema que nosotros estamos debatiendo aquí se debatió en Alemania hace 10 años. Probablemente por eso ellos no tienen, eso y otros factores, ¿no? Pero esto también influye, no tienen la crisis que nosotros tenemos. Bueno, pues el exministro de Economía del último gobierno puramente socialdemócrata, el señor Wolfgang Clement, les dice en 2012 a los votantes del SPD que hay que pensar en ir hacia un modelo en que la gente se jubile a los 80 años. ¿A los 80? A los 80, los que puedan trabajar, claro, estoy refiriéndose a trabajos intelectual, no trabajadores no penosos, exacto. Entonces, claro, ¿alguien ha oído decir esto por alguien en España? Cuando se dice en Alemania, en el año 2012, que era el año que se estaba rescatando a Grecia y se estaba discutiendo si se rescataba a España. Se dice en Alemania que tienen una tasa de desempleo del 6%. Pues claro, si seguimos con esto de, no, lo hablamos en las campañas electorales, nunca vamos a solucionar nada. Yo estoy de acuerdo, básicamente. Yo creo que es un problema, yo empecé diciendo, demográfico y económico. Un país envejecido y hay que sentar unas bases de una política económica a largo plazo que permita que haya mucha más gente, mucha más población activa. Es que aquí hace unos años, lo que pasa es que seguramente sobre unas bases muy falsas, como se ha demostrado después, pero bueno, en unos años de bonanza económica, hace 15, 20 años, teníamos con 40 millones de habitantes, llegamos a 20 millones de cotizantes. Otra cosa es el modelo, efectivamente. Pero en ese momento el sistema más o menos iba funcionando. Ahora tenemos 47 millones aproximadamente y hay, en los últimos datos, 16 millones de cotizantes, 9 millones de pensionistas, 6 millones de parados. Y todo eso hay que pagarlo. Y Precisamente de esta cuestión, y enseguida vamos a hacer una pequeña pausa, pero sí me gustaría quedarme antes de la publicidad con unas declaraciones que ha hecho la conselleira de Traballo y Bienestar, Beatriz Mato. La Xunta de Galicia también está embarcada, luego hablaremos también de esa cuestión de cómo funcionan este tipo de planes, en tratar de incentivar y darle la vuelta a la tortilla de este caos demográfico en el que vivimos aquí en Galicia. La conselleira Beatriz Mato, en unas declaraciones al programa Informe Nube, que van a poder ver ustedes aquí en esta cadena mañana, sábado a las 10 de la noche, dice que nos estamos enfrentando a una población que cada vez reclama más, evidentemente, que cada vez hay que afrontar más servicios de estas características, pero que si seguimos por este camino, el sistema hará crack. Vamos a escuchar a Beatriz Mato. A día de hoy, entre pensionistas y desempleados, tiene más número que cotizantes. Es decir, si este sistema se prolonga en el tiempo, que no se va a prolongar, insisto, porque la crisis va a remontarse ahora y por lo tanto va a haber más empleo y por lo tanto va a haber más cotizantes a la seguridad social, pero si la situación que vivimos a día de hoy en Galicia, que es que la suma de pensionistas más la suma de personas que están en el desempleo, es decir, la suma de la gente que vive de una prestación pública, supera a los que aportan al sistema, pues evidentemente esto hace crack. Bueno, pues una reflexión la de la consellera, creo que todo el mundo está de acuerdo en la mesa por lo que le estáis diciendo, pero vamos a tratar de analizarla. Antes haremos una pequeña pausa y volvemos enseguida con muchos más temas que tratar alrededor de esta cuestión, alrededor de nuestro sistema de pensiones. Hablaremos también de esas recomendaciones que llegan de la Unión Europea y también de otro tipo de propuestas y otros sistemas que están en marcha en otros países. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida. Mi señora en la cocina hace maravillas, que con poco nos pone de pata todos los días. Familias enteras dependen de una única pensión. Toca hacer milagros para llegar a final de mes.